Anoche, mientras la tensión en el set parecía no dar tregua, un movimiento inesperado cambió por completo la atmósfera. La familia de Mahsine Meravet aterrizó en Turquía sin previo aviso. Según cuentan algunos allegados, nadie del equipo sabía nada y la llegada se sintió como una brisa de aire fresco para la actriz. Para Mahsine, reencontrarse con su gente significa reconectar con sus raíces y, según algunos testigos, su rostro recuperó la calma que había perdido en los últimos días. En el entorno de Nevin, sin embargo, esta visita se percibe como una jugada estratégica para marcar territorio. Lo que para unos es cariño, para otros es presión. En los pasillos del plató se comenta que Mahsine ha pasado más tiempo con su familia que en los ensayos. Algunos miembros del equipo piensan que la actriz necesitaba este impulso emocional para sostenerse ante los últimos rumores. Hay quien asegura que Cenk Torun se mostró reacio a saludar a los recién llegados. Sin embargo, otros afirman que ya habría cruzado algunas palabras con ellos en privado. Nadie sabe qué se dijo en ese breve encuentro. Lo único claro es que la llegada de la familia ha removido el avispero. Mientras tanto, Nevin, dicen, guarda silencio, pero su círculo cercano se ha apresurado a leer la situación como un gesto de intimidación. Para Nevin, cada paso que da Mahsine parece un desafío directo. Algunos amigos de la esposa de Cenk murmuran que, en realidad, Mahsine busca reforzar su lugar en esta historia que ya parece una novela sin guión. Sea como sea, la actriz ha ganado moral, y eso se nota. Los compañeros de reparto aseguran que Mahsine se muestra más segura y relajada. Antes, sus silencios eran largos, y sus gestos parecían cargados de duda. Ahora camina por el set con la frente alta, y cada mirada suya transmite un mensaje: no estoy sola. Para algunos, esta nueva actitud roza la provocación. Para otros, es pura defensa propia en medio de una tormenta de rumores que la persigue. Cenk, dicen, ha preferido mantenerse al margen de todo comentario oficial. Aunque varias fuentes aseguran que no le hizo ninguna gracia enterarse por terceros de la llegada de sus suegros no oficiales. Hay quien opina que el actor se siente atrapado en medio de dos mundos. Su corazón y su deber pelean cada día en su cabeza. Lo cierto es que su silencio solo alimenta la curiosidad. Por ahora, no hay imágenes públicas del reencuentro familiar. Sin embargo, se filtraron algunos detalles. Abrazos largos, lágrimas contenidas y promesas de apoyo incondicional. Un testigo asegura que Mahsine rompió a llorar cuando vio a su madre. Para ella, Marruecos sigue siendo un refugio emocional, incluso en la distancia. Sus raíces vuelven a tomar protagonismo. Dentro del plató, algunos técnicos no ocultan su incomodidad. Saben que cada visita, cada gesto, cada paso, se convierte en un arma de doble filo. Lo que para unos es una muestra de unidad, para otros es gasolina sobre el fuego. Mahsine parece no dar importancia a los comentarios y prefiere centrar su energía en seguir adelante. Pero cada susurro se multiplica. Mientras tanto, Nevin, cuentan, no se quedó de brazos cruzados. Su círculo más íntimo afirma que planea reforzar su estrategia legal. Algunos rumores dicen que esta visita familiar podría complicar aún más la situación de un eventual divorcio. Nada de esto está confirmado, pero todo alimenta la hoguera mediática. La familia Meravet no ha hecho declaraciones. Prefieren proteger a Mahsine de la tormenta exterior.
Los días pasan y cada encuentro entre Zenk y la familia de Maasine es interpretado como una señal. Los fotógrafos esperan capturar la imagen que confirme o derrumbe rumores. Un abrazo, una sonrisa, una mirada, todo se convierte en material de titulares. Zenk, por ahora, juega a no dar pistas. Nadie sabe qué piensa de verdad. Algunos compañeros de reparto consideran que la presencia de la familia podría generar más tensión que alivio. Dicen que Maasine está más fuerte, sí, pero también más desafiante. Para los que la apoyan, su determinación es admirable. Para sus detractores, es una provocación innecesaria. En este triángulo, cada interpretación vale oro. El ambiente en el set, que ya era eléctrico, ahora parece un campo minado. Cada escena que Maasine graba se analiza con lupa. ¿Está más segura? ¿Más distante? ¿Busca herir con su actitud a Nevin? Las teorías se multiplican mientras el silencio de la propia actriz se vuelve su escudo más poderoso. Su familia le susurra al oído: sé fuerte, pase lo que pase. La familia, según dicen, no piensa marcharse pronto. Pretenden quedarse unos días más para proteger a Maasine de la presión. Para algunos, esto es solo el principio de una guerra fría que amenaza con desbordarse. Para otros, es la prueba de que Maasine no piensa retroceder. En esta historia, cada bando se arma a su manera. En la cafetería del set, los murmullos no cesan. Cada café se sirve con una dosis de cotilleo. Los productores se muestran tensos. Saben que estos líos pueden eclipsar incluso la recta final del proyecto. Sin embargo, muchos creen que todo forma parte del show. Un show que se alimenta de secretos y verdades a medias. Maasine, mientras tanto, sonríe. Su sonrisa no es ingenua. Es la sonrisa de alguien que entiende que, a veces, la familia es la única armadura. La pregunta es cuánto durará esta protección. ¿Hasta que todo explote? ¿Hasta que llegue una decisión definitiva? Nadie lo sabe. El rostro de Nevin refleja una calma aparente. Pero su entorno la conoce bien. Detrás de esa calma hay una tormenta que crece día tras día. Ella no olvida. Y dicen que no perdona fácilmente. Su silencio vale más que 1000 palabras. Un silencio que amenaza con romperse en cualquier momento. Zenk, cada vez más arrinconado, ya no logra disimular el peso que lleva sobre los hombros. Algunos dicen que ya no sonríe como antes. Otros creen que es solo un actor interpretando su papel más difícil. El papel de hombre dividido entre la pasión y la paz. Entre la familia y el caos. Mientras tanto, la familia de Maasine sigue sonriendo para las fotos privadas que nadie ha visto. Fotos que quizás un día salgan a la luz. Fotos que contarán, sin palabras, todo lo que esta guerra de amor, poder y lealtades ha dejado en el camino. Porque aquí, nada se queda para siempre en la sombra. Nadie sabe cuál será la próxima jugada. Lo único claro es que la familia ha llegado para quedarse un rato. Y mientras tanto, los rumores se encargarán de mantener viva la llama. La familia, para Maasine, no es solo sangre. Es un ejército silencioso dispuesto a todo.